Amigas y amigos, Escriturarte inicia hoy con una presentación muy especial de Guillermo Gamba López, escritor, pintor, un hombre de mucho recorrido, un gran observador que nos tiene hoy una historia extraordinaria a través de su libro El Congal, Diáspora y Bordado. Guillermo Gamba López. Y empezamos, escritor de Marsella, hijo del paisaje cultural cafetero de Colombia. Fue docente y consultor en gestión del desarrollo regional y local, asesor empresarial, ganador del concurso nacional de novela Ciudad de Pereira año 2015, practica el arte pictórico y dirige la empresa familiar Productos Gamba hace 50 años. Bueno, el maestro Guillermo tiene también una serie de publicaciones como antecedentes de esta que hoy presentamos, El Congal, Diáspora y Bordado. Tacaloa, Viento y Sueños contiene 9 narraciones desde un universo de aconteceres que fueron contados tantas veces hasta cuando sus realidades se volvieron fantasías del paisaje en el mundo cafetero de Marsella. Configura un conjunto de voces y personajes con un sentido poético y profundo. También tiene otro libro que se llama Dos siglos, entre casas, poblados, violencia y una ciudad de salsa. Esta segunda obra narrativa es crónica que fluyó desde las conversaciones familiares, el tránsito desde la vida rural a la ciudad. Inicia su búsqueda en la genealogía para descifrar las complejidades de la condición humana. Ritmo, aroma y tiempo de Palacín. Ganadora del Premio Nacional de Novela Ciudad de Pereira, año 2015. Aprovecha el conocimiento de la diáspora para hacer experiencia y materia narrativa con uso del recurso epistolar. Le da nuevo sentido con una narrativa sólida, propone un viaje mental de lectura apasionante. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar a Guillermo Gamba López con el saludo cordial de bienvenida, de acompañarnos en este set del canal universitario. Gracias a todos los compañeros, camarógrafos, editores y todo el grupo que nos acompaña siempre. Y ese saludo es, ahora escuchemos quién es Guillermo Gamba López. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están viendo este programa variado y importante. Pues Guillermo Gamba es simplemente un personaje de provincia de Marsella que de alguna manera ejerció durante un tiempo el magisterio rural y fui ascendiendo en el magisterio hasta las universidades, pero también recorrimos el mundo y las ciudades ayudando a proyectos de generación de ingresos con campesinos, generando empresas, apoyando grupos de gente que de alguna manera estaba golpeada por el conflicto, igual en países de Sudamérica, y también de alguna manera al pie con la compañía de mis hermanos de una empresa familiar que ya tiene 54 años, porque nosotros muy pequeños nos trajo la violencia a Cali y tuvimos que levantarnos vendiendo obleas en la calle. La ciudad fue muy generosa, nos abrió las puertas y nos hizo personas de bien. Esa es la trayectoria. Y fuera de eso, al final de mi vida laboral, digámoslo así, decidí reinventarme como escritor y comencé a buscar narrativas que la gente me había contado en tantos lugares donde estuve. Y con esas narrativas fui configurando un universo de relatos que es a partir de los cuales salen estos libros que, sobre todo el último que presentamos y los últimos que han ganado el Premio Nacional de Novela. Bueno, con esta presentación de Guillermo, perfectamente uno podría decir, Guillermo es escritor, Guillermo es también pintor. Precisamente la pintura que aparece en la carátula del libro, esa pintura es originaria de Guillermo.
de sus... Sí, la carátula. La carátula del libro está El ilustrada. ingeniero nos la podría presentar de nuevo, Está por ilustrada favor. precisamente por una obra Exacto. pictórica. Hablemos de esa carátula, Guillermo, para hacerle una pregunta. ¿Qué representa la pintura que tienes allí? Bueno, esta pintura está representando un universo que es el universo del pueblo donde yo nací. Es Marsella, municipio del paisaje cultural cafetero. Al fondo está el Parque Nacional Los Nevados, sobre todo el Nevado del Ruiz, que le da una característica al pueblo que es en algunas épocas cae ceniza del nevado. Entonces esa ceniza del nevado que se vislumbra ahí genera unos mitos y unos imaginarios en la gente. Y además de eso está el paisaje rural y la alegría de la gente. Porque de alguna manera parte de las historias que he escrito nacen ahí en Marsella, que es un pueblo creado por personas que eran caucanas por un lado, en el siglo XIX, y antioqueñas por el otro, con gente también llegada de algunos lugares del exterior. Bueno, también en la presentación de Guillermo hay algo que es característico. Guillermo es un viajero. ¿Por qué no nos hablas un poco de ese Guillermo viajero que luego le permite ser precisamente muy buen escritor? A ver, la oportunidad de viajar se fue dando porque siendo yo maestro rural, trabajé mucho o ayudando a organizar asociaciones de usuarios campesinos en un momento, cooperativas campesinas, y entonces las agencias de cooperación de Canadá nos dieron la oportunidad a un grupo de amigos de recorrer distintos municipios mirando y acompañando grupos de campesinos a organizarse. Y escuchando las historias de ellos íbamos a otro municipio, a otro municipio. Posteriormente, una oportunidad con Naciones Unidas para especializarnos en desarrollo local y regional nos hizo viajar por municipios de Colombia y de Latinoamérica, estudiando la cultura, las organizaciones de la gente y los problemas que había que resolver. Y en esa se escucha la música, se escuchan las historias, se conocen los amigos, se admiran los paisajes, y no hay mejor medio para conocer lo que es realmente el desarrollo que hacerlo de cara a cara con la gente en cada lugar, y eso fue lo que me hizo un buen viajero. Bueno, aquí tenemos también la carátula del libro y vemos la contracarátula donde está una reseña de El Congal. Eso es una gallera, eso también es pintura suya. Sí, a ver, esto es un paisaje de carnaval en una plaza de un municipio cualquiera, porque se me ocurrió por una razón. El ser humano es histórico, territorial y ritual. Y los seres humanos somos rítmicos. Y parte de lo que uno hace cuando viaja tanto y va escuchando a la gente para poder de alguna manera intervenir en los procesos de desarrollo es conocer el ritmo de la gente, la forma como conversa la gente es ritmo, la forma como camina la gente es ritmo, la forma como traza los pueblos es ritmo, como canta, como ora, como conversa, porque los seres humanos somos parlantes, negociamos con palabras. Entonces, ese ritmo yo lo traduzco de alguna manera en esas escenas que coloco cuando hago los cuadros. Bueno, estamos entonces frente a un libro que nos convoca aquí y es un ensayo histórico acerca de genealogías, caminos, mitos e historias. Tiempo que se cuenta desde otras historias y revuela en libros que hablan de otros libros. En México, Congal es el prostíbulo en el paisaje cultural cafetero. Es conjunto de matas de Congo y nombre de parajes rurales en ese lugar situado entre Marsella, Chinchiná y Santa Rosa de Cabal confluían las visiones de caucanos radicales
acerca de una sociedad que pugnaba entre reglas signadas para preservar la tradición católica y cristiana, bajo el poder de los elegidos por Dios y en contra de otros, los impulsores de la libertad de cultos y de la separación entre la Iglesia y el Estado. Diáspora y Bordado, desde viajes y tradiciones que configuran la misión de buscar el progreso con tareas esenciales, producir, reproducir y crear. La nuestra ha sido una loca historia con apellidos y tejidos familiares que provienen desde las mismas locuras de la historia local y del mundo, con fortalezas que opacan los miedos, los demonios y normas con embudo donde resurge la codicia y los conflictos, hasta las migraciones globales y contraculturas que generan una transformación social con sus propias locuras. Es decir, que aquí tenemos una historia de tantas aventuras y viajes de nuestro amigo Guillermo. ¿Cómo no? Por ejemplo, tenemos en el camino del privilegio. A ver, acontece que en el siglo XIX existía el Estado Soberano del Cauca, tenía las ciudades confederadas del Valle del Cauca, Popayán, Cali, Buga, Toro, Cartago. Estaba surgiendo Manizales, comenzaban a llegar las migraciones de Caldas, del sur de Antioquia, y Mosquera, para colocarle un contenedor a la llegada de antioqueños, comenzó a facilitar la llegada de caucanos, de gente extranjera que estaba llegando, italianos de alguna manera, y españoles, pero no españoles confesionales, sino españoles rebeldes que llegaron de Valencia, España, que habían armado allá una huelga de cultivadores de cerezas y de hidranderos. Y como eran tan anarquistas, los desterraron de allá, llegaron a Río Negro, el cura de Río Negro no los pudo convencer. Entonces, Mosquera los convenció que se vinieran, que él les ayudaba a acomodarse en un lugar donde tendrían tierra. Y entonces, para poder de alguna manera tener forma de mover las tropas desde Cartago hasta Chinchiná y Manizales para poderse enfrentar con Antioquia con el fin de generar en los Estados Unidos de Colombia, entonces se generó un camino que llamaba el Camino del Privilegio. Y llamaba así porque un señor de Cartago le dieron el privilegio de hacer el camino y cobrar peaje. Y en ese camino se enfrentaban las tropas radicales del Cauca con las tropas confesionales de Antioquia. Y esa es más o menos la historia de ahí. Muy bien. Amigas, amigos, estamos conversando con Guillermo Gamba López sobre este libro, o sea, sus viajes, sus aventuras, sus historias, sus vivencias, El Congal, Diáspora y Bordado. Y hemos hablado de una primera parte del Camino del Privilegio. Vamos a conocer los patrocinadores de Escriturarte y ya regresamos para seguir conversando con este hombre maravilloso y escritor. Regresamos, amigas y amigos, y estamos conversando en Escriturarte con Guillermo Gamba López. Y queremos preguntarle sobre esta otra historia que escribe aquí, Los tiempos del oro. Sí, teniendo en cuenta que los tiempos del oro están referidos a un fenómeno supremamente importante en nuestro país, la colonización antioqueña, que tiene que ver con ese recorrido de esa importante población que vino de norte a sur, como por ejemplo títulos como Mr. Smith en Marsella, Los mitos del oro y Cazadores de rayos. Muy bien. Está interesante los temas, ¿no? Sí. ¿Cómo eso de Mr. Smith? Tiempos de oro y Cazadores de rayos. A ver, a Marsella fue llegando una serie de rebuscadores, tanto caucanos como antioqueños, en búsqueda de oro. Y habían dicho que había en una quebrada que llama la Quebrada del Socavón, que había la veta para sacar una mina. Entonces, ¿que por qué había mucho oro?
comenzó el mito de los rayos, que porque allá caían muchos rayos. Sí, Cualquier medio aguacero y rayos, O y sea, centellas. habían minerales como Claro, Cerro Matoso. minerales, Claro. claro. Entonces, eso comenzó a llenarse de mineros y de buscadores de oro. Llegó Mr. Smith, un inglés, a montar una mina de oro, hizo socavones, movió aguas y todo. Y en pueblo minero es pueblo de prostitución, de vicio, de parranda. Eso, mejor dicho, era un pueblo del goce pagano. Con la plata en el bolsillo la gente salía del socavón a buscar las putas y a tomar aguardiente. Mi abuelo tenía un sacatín y les vendía el aguardiente a todos. Ese era el negocio de Y él. no mataba gente con ese alcohol. Ese era alcohol de Bien la época, procesado. pues bien procesado. Sí, se trajo un buen experto En alambiques. en alambiques. Entonces, Hijo de... como esa gente estaba tan perdida, dijo Monseñor Gregorio Nacianceno Hoyos, el obispo de Manizales, dijo, no, esa gente hay que domesticarla. Hay que domesticar a esa gente. Ah, Entonces mandó un cura que tarea llamaba difícil. Monseñor Jesús María Estrada. Y dice la historia que en medio de esos rayos y centellas, él vivía en un pueblo que llama Pácora. Y que un rayo lo despertó en la cama, lo metió por un socavón y apareció en Marsella, vestido de monseñor con el hisopo, echándole a la gente para que le salieran las bendiciones y para que la gente se fuera arrepintiendo. Y él llegó a domesticar ese pueblo. Esa es la historia de los rayos y centellas en los tiempos del oro. Obviamente que en ese tiempo del oro también pasaron cosas. Por ejemplo, decían que de las cosas que decía Monseñor es que por allá llegaba un tipo extraño. Lo pusieron el caminante. Que porque cuando Cristo iba para el Calvario, iba un tipo detrás dándole látigo ahí en la cruz, dándole látigo. Y que entonces, que a raíz de eso, Cristo lo miró y le dijo, andarás por la eternidad por todos los caminos. Como judío errante. Como judío errante. Y el hombre llegó a Marsella una noche en medio de un chaparrón, en medio de un aguacero terrible con granizo. Y el hombre se sacudió los pies y volaba polvo como si hubiera salido del desierto. Y con ese imaginario comenzó Monseñor a generar el temor a la gente para poderla convertir. Pero la gente escuchaba el sermón de Monseñor y terminaba donde las putas. En la cantina. Terminaba en la cantina, sí. Bueno, la gallina entonces y el caminante, dice, tienen un mismo camino. Sí, un mismo camino porque hay un alto entre Santa Rosa y Marsella que se llama el Alto del Chuzo. Y en ese Alto del Chuzo había oro. Entonces, había otra mina que habían 4 minas. Siempre en las tradiciones antioqueñas donde hay oro, siempre se aparece alguna cosa y entonces la gente se va buscando los cuentos donde dice que hay oro para buscar la veta, pero son los mismos mineros que van inventando eso para desviarle camino a los ambiciosos para que les quede a ellos la buena veta. Entonces, en ese Alto del Chuzo decían que se aparecía una gallina con pollitos de oro y que esos pollitos de oro comenzaban a señalar el camino donde estaba el gran socavón. Y esa leyenda quedó ahí. Mitos y leyendas Del oro. del oro. Del tiempo del oro, sí. Bueno, y entonces hablemos de la abuela, de las minas. Ah, es que la abuela de la mina, la abuela de la mina fue una señora que me contaron los nietos. Me hablaron de la abuela y me dijeron que la abuela era una mujer que era muy rezandera, pero no rezaba lo que le decía Monseñor.
le ponía las oraciones, pero ella comenzaba a rezar en acento indígena, porque era descendiente de los Tacurumbí, de allá de la zona. Entonces una noche la abuela pidió que la dejaran sola, se fue por un camino, se fue hacia el Alto de Mina y se les perdió 2 días la abuela perdida y todos buscándola. La encontraron al amanecer en una piedra donde hay unos petroglifos. Esos petroglifos son las señales de los indígenas antiguos. Y ahí la encontraron hablando con sus antepasados indígenas. Y esa es la historia de la abuela de los caminos del oro. Bueno, pero fíjate que tú nos estás de alguna manera indicando que el sincretismo religioso también se presenta en las comunidades indígenas. Sí, claro. Generalmente uno encuentra el sincretismo en las comunidades negras. Claro. Y en las comunidades indígenas, entonces, tú descubres también que hay elementos de sincretismo. Sí, claro. En todas las culturas hay sincretismo. En todas las culturas hay sincretismo. Porque de alguna manera la narrativa que viene de abuelos, bisabuelos, de migraciones, incluso y europeas y colombianas y africanas, cuando llega el sermón del cura para querer domesticar a la gente la confunde y de alguna manera se convierte en una narrativa que esas historias, cuando no hay televisión, cuando no había radio, cuando no había manera de leer para entretener a la gente, pero al mismo tiempo genera un imaginario de unos pueblos envueltos en tradiciones, en leyendas. Por ejemplo, esas leyendas que surgían, por ejemplo, cuando caía la ceniza del volcán. Caía la ceniza del volcán y entonces decían que iban a haber 3 días de oscuridad y que se iba a acabar el mundo. Monseñor sacó eso porque como en este tiempo había la lucha entre el comunismo internacional por conquistar el mundo, el Vaticano sacaba leyendas para convencer a la gente que el mundo se iba a acabar y que la gente se tenía que arrepentir y rezar el rosario con el fin de que no se volvieran comunistas. Interesante el creencias sentido, ¿no? y contradicciones. Claro. Claro. Entonces, por aquellas épocas, ¿qué estás hablando como de los 60s o estás hablando del siglo, de mediados del siglo pasado? Mediados del siglo XX. Exacto. Sí, eso, incluso en eso hay una tradición que se mencionaba mucho en este pueblo que yo investigué y la encontré lógica. Es la devoción de la Virgen del Carmen. Ah, sí, en todas partes de Colombia. Porque en Colombia se comenzó a rezar el rosario y había el mandato de rezar el rosario y a Marsella llegaron el padre Duque y el padre Palacio con la camándula entre los calzoncillos para poner a rezar a toda la gente. Y entonces resulta que dicen, si ustedes investigan los secretos de Fátima, en los secretos de Fátima dice al final un secreto que se arrepentiría Rusia y que de alguna manera la iglesia conquistaría nuevamente el mundo. Entonces, esas leyendas de la Virgen de Fátima, detrás de esos imaginarios de la guerra y el rezo, se mencionan mucho. Cuando llegó allá a Marsella la Virgen, en un sermón, en una procesión o en un desfile, el cura venía con todos los tipos, los feligreses, los parroquianos, a caballo, y entonces salió un grupo de liberales a decirle que le pedía el favor que también los protegiera a ellos porque se sentían amenazados. Porque decían que en el cajón que iba la Virgen iban las armas con las cuales iban a armar a la gente que el Cóndor había mandado, el Cóndor de Tuluá, que había mandado las armas con que iba a armar el grupo que iba a acabar con los liberales. Entonces, de alguna manera, usted ve que todo la realidad la van volviendo fantasía y la van volviendo imaginario. La van revolviendo. La van revolviendo. Esto está ligado a un tema que tú tratas de una manera muy
gráfica interesante, imágenes y contracreencias. Claro. Exactamente. En ese aspecto, ¿cómo son las contracreencias? ¿Cómo las has analizado? Así, hay culturas y contraculturas. Es decir, está la creencia religiosa de la salvación del mundo, de que somos pecadores, de que nos tenemos que salvar porque estamos lavando un pecado ancestral que cometió Adán, que somos pecadores y somos malos. Frente a otra creencia que es que no, que de alguna manera tenemos derecho a ser libres, tenemos derecho a tener placer, tenemos derecho a disfrutar y a vivir. Y entonces hay ahí una cultura y una contracultura. Y en ese choque de contraculturas se generaba un grupo de personas que defendían la libertad de cultos, la libertad religiosa, la separación entre la iglesia y el Estado. Se unieron para pelear la guerra de los 1000 días y las guerras del siglo XIX, que encabezaron Mosquera, que encabezó Uribe, esos hombres contra los conservadores. Y entonces, en eso hay una cosa bien particular. El sacerdote, para aplacar a los hombres en la guerra, generaba una cosa que llamaba los ejercicios espirituales y la Semana Santa. Y cuando llegaba la Semana Santa, toda la gente tenía que estrenar, ponerse la mejor percha, los mejores peinados, y todo el mundo estrenaba. Y la gente iba muy juiciosa a rezar. A las iglesias. Pero al mismo tiempo, mi madre y unas amigas tenían mucho trabajo porque todas las prostitutas comenzaban mandaban a hacer los mejores vestidos, los mejores estrenos. Tremenda competencia. Claro. ¿Por qué? Porque sabían que los hombres se contenían eróticamente durante los 40 días de la Cuaresma y la Semana Santa. Y el domingo de resurrección iban a exculpar sus culpas en las vaginas sagradas de ellas. En la misa de gloria. En la misa de gloria, exactamente. Sí. Ahí ve usted las desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Ramos. Quedaba la Semana Santa, sí, pero si había vía libre. Yo recuerdo en mi época que no había música en ninguna de las emisoras. Nada. Era prohibido desde el domingo de Ramos, toda esa semana. Nada de música, no se podía bañar uno porque se convertía en pescado. Convertía en pecado, sí. Y se hacía el amor, por favor. Quedaban pegados. Sí, se quedaban pegados. Se quedaban pegados, sí, esas. Todas las historias. Sí. Eso lo tienes tú aquí todo plasmado. Hay varias historias de esas. No hay duda que este país está lleno de muchísimas leyendas, sí, de muchísimos cultos. Pero hay alguien que no es exactamente leyenda, sino que tiene un nombre muy bien colocado en la historia de Colombia. Precisamente en este año se están celebrando los 100 años de nacimiento de Ignacio Torres Giraldo. Ah, claro. Y estos 100 años de nacimiento de Ignacio Torres Giraldo nos lleva a pensar un nombre. ¿No será María Cano? Sí, María Cano. Hay un texto en tu libro que trata ese tema de María Cano. Sí, hay un texto por esta razón. Mi abuelo era liberal radical, muy amigo de los masones, pero no le gustaba estar con ellos para no rendirle culto a las jerarquías y a las organizaciones. Sin embargo, cuando Ignacio Torres Giraldo, que era un periodista de Pereira, muy aventajado y muy rebelde, comenzó a promover la llegada de María Cano a Pereira, a Cartago, al Valle del Cauca, porque iba después de la famosa huelga de las bananeras. Iban promoviendo la organización de los obreros y de alguna manera las organizaciones sociales. Entonces mi abuelo organizó con Ignacio Torres y participó con ellos, digámoslo ahí, no era líder, sino que ayudaba, para los cogedores de café, las mujeres que escogían café,
los trabajadores del ferrocarril, porque el ferrocarril tenía una gran tropa de trabajadores Paralelo al desarrollo. y era muy fuerte el sindicato del ferrocarril. Y de alguna manera los sindicatos de zapateros y artesanos para hacer una gran manifestación para recibir a María Cano. Que por cierto, pusieron un sargento que la disolviera y amenazara a la gente, pero lo que disolvió la manifestación fue una gran granizada que hubo ese día. Pero esa es más o menos ¿Por qué está María Cano en tu libro? Por esta María Cano en el libro, claro, porque además por una cosa bien curiosa. Desde esa época comenzó a formarse un mito que se llama el mito de las pereiranas. Las mujeres sí. fueron a acompañar a María Cano. Las manizaleñas no les gustaba que acompañaran a esa mujer rebelde. Las mujeres pereiranas escogían café y trabajaban en confección y recibían plata. Manejaban su platica. Sí, Entonces, así como es. manejaban su platica, eran mujeres libres. Emporio de las camisas. Entonces, en una época. como eran más libres porque eran liberadas económicamente, ellas podían darse el gusto de escoger su marido o su mozo o lo que fuera, hacer la vida libremente sin necesidad de casarse. Y vestir a la moda. Y vestir a la moda. Y estar en la rumba. En cambio, y- las mujeres de Manizales para poder ir al café tenían que pedirle permiso al No. papá o tenían que ir con el abuelo, con Ay. el hermano. Había que ponerse el manto para entrar a la iglesia. Claro. Entonces eran mujeres muy recatadas que las educaban para servir el hogar, coser y complacer a su marido. Mientras que las mujeres de Pereira se estaban educando para ganarse su dinero y para ser libres. Entonces, por eso decían que Pereira era una ciudad de libertinas y de putas, prostitutas. Y ahí nació el mito de las pereiranas. Trasnochadora y morena. Claro, Bien. y por eso, por eso hablan de la querendona, trasnochadora y morena. Exactamente. De ahí viene el Excelente. mito. Amigas y amigos, estamos conversando con Guillermo Gamba López de su libro El Congal, Diáspora y Bordado, que de verdad está abordando esas historias, contándolas a todos nosotros. Y vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir conversando con Guillermo Gamba López. Regresamos, amigas y amigos, y estamos conversando con Guillermo Gamba López sobre su libro El Congal. Y queremos hablar de algo muy interesante, maestro. Pero, claro, porque es que la riqueza de este libro radica en que ella es una especie de compendio de mitos, de elementos, de factores que nos ha traído la migración antioqueña, que nos ha traído la colonización antioqueña, y ese Marsella se convierte en un punto de partida, pero que es un ejemplo de todos los elementos que este fenómeno nos ha dado. Eso es el Congal, diáspora y bordado. Y claro, hay un idioma y hay unas letras que se configuran aquí también en este libro. ¿Cómo es eso del idioma y las palabras, el ritmo del tiempo y voces del mundo, buenas lecturas y letras clandestinas? Claro. Bien, vea, en ese mundo del que estamos hablando, el sacerdote católico, para de alguna manera promover que la gente leyera lo que era lícito leer y se culturizara por el camino del bien y derecho que quería la iglesia, entonces generó una sociedad que se llamaba la Sociedad de las Buenas Lecturas, donde se reunían los prohombres del pueblo y los más ilustrados y compraron unas enciclopedias para que la gente leyera. Y entonces llegaron esas, ahí digamos con esas lecturas se domesticaba la gente. Pero por debajo de la cuerda comenzaron a llegar otro tipo de libros como las novelas de Vargas Vila, como la revista Lux que daba la educación sexual. ¿Y el de libro alguna rojo manera, de Bao no llegó también en esa época? de alguna manera revoluciona a través de un periódico de Ignacio López Giraldo que Ignacio llamaba Torres. El Glóbulo Ignacio Torres. Rojo. O sea que refiriéndose a ese Exacto. libro.
Claro, y entonces, entonces Monseñor mandó quemar todo eso. Mandó Por quemar supuesto. todo eso. Pero quedaron las palabras, porque de alguna manera son importantes las palabras, porque en ese tiempo comenzaron a entrar las emisoras, las voces del mundo. Y entonces había una emisora muy famosa que llamaba Radio Transmundial, que era una emisora de Holanda. Y comenzó a hablar del mundo, de las guerras, de la nueva cultura. Y comenzó de alguna manera la gente a no encerrarse en el pueblo, sino a mirar hacia otros lados. Y la gente comenzó a mirar a Cali, la vida de Cali. Y las emisoras de Cali comenzaron a sonar y la música de cubana y todo eso. Y ese ritmo cubano y esas letras cubanas y ese ritmo vallecaucano trajo el mayor número de familias migrantes a instalarse en Valle, aquí en el Valle del Cauca. Entonces llegó la época de la violencia en ese tiempo, la violencia política, y todos los perseguidos políticos de esa zona llegaron a Cali. Cali les abría las puertas, se encontraban con los grupos culturales, se encontraban con la universidad, el colegio Santa Librada, y esas personas que fueron llegando ocupaban los primeros lugares en Santa Librada. Y esas personas comenzaron a irse para el mundo y terminaron en los primeros estudiantes que se fueron, como te fuiste vos, a Rusia y a Polonia y a Bulgaria. Fueron llegando de por allá. Claro. Porque como no tenían forma de estudiar y había becas, se fueron. Y ese ya de alguna manera es el despertar de la modernidad que trae un cambio de época que está muy bien retratado en este Y libro. un cambio cultural también. Claro. Reforma. Guillermo, ¿cómo resumes tú entonces el Congal, diáspora y bordado? ¿Cómo le dirías a nuestros televidentes qué es este libro y por qué es interesante que lo tengan? A ver, este libro tiene una importancia en el sentido de que es la cultura de las familias nuestras, de las familias de donde somos los que habitamos este territorio, en el siglo XIX y en el siglo XX, y cómo esa cultura nos llevó a este siglo. Y cómo desmitificamos un origen de que nosotros somos paisas, o somos bayunos, o somos tolimenses. Somos hijos del mundo, porque los principales apellidos de todos nosotros son gente que llegó de Valencia, España, llegó de Italia, llegó de Alemania, llegó de Rusia, llegó de África, llegó de Sudamérica. Estuvieron en Antioquia 20 o 30 años, o estuvieron en 20 o 30 años en algún lugar, llegaron, se encerraron, pero después, cuando comenzó la gente a estudiar, a culturizarse, a mirar el mundo, nos regamos por el mundo. Si usted mira cualquier familia de cualquier barrio de Cali, de Salomia, de allí de Terrón Colorado, el 35% de esa familia está en el exterior o tiene experiencia internacional. Ya con el internet estamos conectados con todo el globo, tenemos amigos en todos lados. Luego, somos una tribu global. Venimos de migraciones ancestralmente universales y nuestros hijos, nuestros nietos, las nuevas generaciones están regresando ese camino que hicieron quienes nos antecedieron. Por eso hablamos de la diáspora. Y el bordado es porque de alguna manera esa cultura de la diáspora se transmite en las mujeres, por un lado, con la cultura del cuidado, con la cultura de ser buenas personas, y en la cultura que va de familiares a familiares, de amigos a amigos, de la gallada, mejor dicho. Del Claro que voz sí. a voz, Exactamente. del contacto, de las historias. Exactamente. Yo pienso, Rafael y Guillermo, que hoy bien vale la pena impulsar en este país, impulsar en esta América Latina, la idea de que tenemos que conocernos, que tenemos que reconocernos, y qué mejor que hacerlo a través de una sociología,
a través de unos elementos sociológicos que nos permitan saber quiénes somos. Claro. Y creo que el ejemplo que nos está dando Guillermo es muy importante para que todos impulsemos la necesidad de conocernos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Amigo Guillermo, usted que nos está contando esta historia de lo que es Marsella, que se convirtió en epicentro de todas las etnias y culturas, porque pasaron todos por ahí. Los que menos eran los indígenas, pero estaban ahí presentes. Sí, claro. Los negros que estaban ahí presentes. Claro. No, y hay una cosa que quisiera como decirla para rematar. Hubo una época en que a mí, por las aventuras de la vida y por los aconteceres, me tocó estar cerca de los primeros grupos de narcotraficantes que se formaron con gente de Medellín y de Cali. ¿Cómo en qué año? Eso fue por los ¿Recuerdas? años 70. Ah, ya, sí, ya hace 70. unos Y yo recuerdo 50 años. que muchachos de estos pueblos del Dobio, de Ansermanuevo, de Santuario Caldas, de Marsella, de Apía, iban hasta Bolivia a traer la pasta de coca porque aquí no se producía. La producían allá. Se producía allá. Ujú. Pero luego, otros muchachos de ellos cocinaban la cocaína en los laboratorios en Zarzal, en la zona de allá de la cordillera del Valle y en la cordillera de Risaralda. Luego, en las pistas de fumigación del Valle, salían las avionetas cargadas de coca y en la trompa de los aviones Avianca. Pero llegaba allá y muchachos de aquí, de todos estos pueblos, eran los que recibían la cocaína y la distribuían en todos los parrandeaderos y en todos los griles y en todos los burdeles de Nueva York y de Miami. Y luego, muchachos de esos mismos de acá recogían la plata en talegas, en costales y la llevaban y la contaban, y eso iba a Islas Caimán y a Panamá. Y banqueros de aquí de Cali cogían esa plata, la llegaban aquí y la lavaban, y abogados de aquí la lavaban. Yo me pongo a pensar, si fuéramos capaces de unirnos para un negocio global de tanta plata, como es el narcotráfico, y cogimos y nos tomamos el mundo, ¿por qué no en este desafío histórico actual, con la nueva educación, con la innovación, con la ciencia, con la tecnología, no cogemos los negocios nuevos de la moda, de la cultura, de la salsa, del baile, y cogemos con ese mismo pensamiento, lo volvemos cultura universal y lo volvemos el gran negocio? Si ya vimos, o sea, funcionamos muy bien por debajo con lo malo, ¿por qué no con esa cultura hacemos negocio con lo bueno? Y que son se tiene, acciones de la historia. que se tiene. Claro. La coca, te tocó que ir por ella a Bolivia, Perú, Claro. Ecuador. Las Claro. historias primarias de los narcotraficantes de Cali Claro. traían esa coca, esa pasta de coca del Ecuador. Claro. Y tienes toda la razón. Aquí tenemos, por ejemplo, la salsa. Por favor, acaba de terminar el anterior Mundial de Salsa, Claro. extraordinario, maravilloso, con una cantidad de jóvenes, y eso es una industria completa. Claro. Se mueve por todas partes la actividad laboral, la creatividad, Claro. y el desarrollo está ahí, por supuesto. Pero quisiéramos también conocer, para nuestros amigos televidentes, saber dónde consiguen este libro, y bueno, y los otros, pero principalmente el Congal, Diáspora y Bordado. ¿Dónde lo pueden conseguir? A ver, de momento, como ya está el libro, digamos, muy agotado en la primera edición, que aquí el amigo Lizardo, que es el editor, Poemia, su casa Bohemia, editorial. su casa editorial, Con ya un esta gran primera edición orgullo, se está sí. agotando porque ha tenido buena acogida. Entonces, en el teléfono 310-427-9241 o en el 881-7904. Ese es un fijo. Ese es un fijo. O guillegamba@gmail.com. Ahí nos llaman y con mucho gusto le hacemos llegar los libros
con un buen paquete de obleas gamba, que es el negocio Excelente. que nos hizo a nosotros ser hijos de este Cali tan maravilloso y que nos ayudó a estudiar y a prepararnos a ser personas de bien. Pero además, Qué Guillermo, yo quería decirlo, es que ese término obleas gamba Claro. pertenece a eso que llaman la caleñidad. Claro, Es es decir, mercado vallecaucano. Claro. ¿Y compitieron con las monjas ustedes? Para hacer las hostias. Pues, a ver, yo le digo, las monjas hacían las hostias, pero como eran tan sagradas, eran insípidas. Eran insípidas. Y Eran esas planas, obleas, lisas. esas obleas sabían a letanías. Nosotros tuvimos que ponerle nuestro propio picante para ponerse Niño. el goce, el deleite, y ese sabor lo encontramos aquí en Cali. Claro que sí. Aquí lo Pues aprendimos. muy bien, amigas y amigos, ya lo hemos escuchado. Este maravilloso libro es una historia, son vivencias de nuestro país, especialmente desde ese epicentro llamado Marsella, Caldas. Y lo saben también, el que compre el libro a través de estos medios que él ha expuesto, pues van a recibir un paquetito de obleas gamba. ¡Qué delicia! Es una adición bien rica, ¿no? Claro, Buena. claro. Entonces, muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Guillermo. Al amigo Lizardo por acompañarnos siempre y traernos estos escritores que vale la pena leerlos, definitivamente. Así que hasta la próxima, amigo Guillermo. Por acá lo esperamos de nuevo. Bueno, y es un gusto haber estado con los televidentes en esta tarde.